y ver resultados. Un paciente también, por ejemplo, con una sutura, viene una herida, ¿no? La limpian, la curan, le ponen sus puntos y se va a su casa. Le hacen indicaciones de vacunación antitetánica, antibiótico, analgésico y su cita para dentro de una semana por consulta externa. Entonces no necesita en ese momento que vaya, no necesita exámenes de laboratorio, rayos X, otra cosa, por una herida, ¿no? Y tampoco no vas a describir una evolución. Entonces, pero sí, cuando viene un paciente con dolor abdominal, por ejemplo, viene un paciente con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Ya, señor, ¿desde cuánto es que estoy 6 horas con este dolor? No me pasa. ¿Dónde le duele acá? En el cuadrante superior derecho. Bien, señor, tome esta medicación, le va a poner endovenoso, su escopolamina, su metamizol, diclofenac en la nalga. Sáquese estos exámenes y instauren para ecografía. Ese paciente tienes que verificar si la medicación ha sido efectiva. Tienes que verificar que no esté siendo un cono infeccioso y que existen los resultados de la ecografía. Ahí has pedido exámenes, los exámenes tienen que ser evaluados, tienen que ser descritos en la historia y adicionalmente tienes que registrar el estado en el cual el paciente queda después de haber recibido su tratamiento. Es decir, necesitas una evolución. Ahí, en el caso que he descrito, debe haber una evolución. Si no está, pues será no. ¿Ok? Ya no aplica como en los casos anteriores. El tratamiento también, en algunos casos van a ver que está ahí el medicamento y la cantidad. Es un registro de la entrega en farmacia. Sin embargo, el tratamiento debe incluir la forma de presentación, la vía de administración, la concentración y el tiempo, la frecuencia, ¿no? Todos esos datos tienen que estar dentro de la descripción del tratamiento. También debe estar el destino del paciente. Bien, esos son los ítems que van a tener que evaluar y mañana los vamos a revisar. ¿Okay? En Canvas también hay bajo el subtítulo de tarea, van a encontrar, esto sí ya no va a ser para mañana. Después de que mañana hayamos visto los 5 casos que ustedes van a hacer hoy y mañana lo traen para revisar, quedará después la tarea que son solamente 2 casos. Eso sí ya va a ser calificado. ¿Okay? Esos 2 casos también están en Canvas la semana 13 bajo el rubro de tarea. Acá hay otros formatos, el centro quirúrgico que ya hemos trabajado. También tenemos informes de registro asistencia. El informe de las auditorías realizadas. Por un lado, cuando tienen su bloque pues, de 50 auditorías que han realizado de consulta externa, tienen que tabular cuáles son las no conformidades y presentan su informe en base a esas no conformidades encontradas y cuáles son las sugerencias, ¿no?, para corrección de las mismas, ¿no? Auditoría de caso también tiene su formato, o su modelo de informe de auditoría de caso, así como tiene el Ministerio de Salud. Bien, terminamos por ahí con lo que es salud. ¿Cuáles son los hallazgos frecuentes? Falta de registro adecuado, síntomas, signos, diagnósticos incompletos, falta de CIE-10, exámenes que aparecen pero que no han sido registrados, faltan evoluciones de repente en emergencia, ¿no? En algunos casos que deberían tener y no tienen. Faltan informes de repente de laboratorio, de rayos X que han sido solicitados, historias deterioradas, registros incompletos, falta de correlación con la anatomía patológica con el diagnóstico inicial, operaciones quirúrgicas innecesarias, sustracción y pérdida de documentos clínicos, pérdidas de clínicas. En fin, hay muchos de lo que pueden considerarse frecuentes. Vamos al otro punto de la sesión de hoy, que son las atenciones de emergencia. En la ley de emergencia describe a qué se refiere lo que es una atención médico-quirúrgica de emergencia. Habla de que es un evento rápido, repentino, inesperado, que pone en peligro la vida, inminente la vida o grave riesgo para la salud, ¿no? Y que necesita pues una atención inmediata. Por otro lado, también este grave riesgo puede ser que no sea necesariamente la pérdida de la vida, pero sí puede dejar algún tipo de consecuencia invalidante. Entonces el paciente debe ser atendido.
todos los establecimientos a nivel nacional están obligados a atender por ley de emergencia. Pero y es irresponsabilidad del médico que está de guardia determinar si este caso es o no es una emergencia, ¿ya? La ley de emergencia no estipula que va a ser una atención gratuita, es una atención con un pago posterior, ¿ok? Pero debe ser atendido. Si llega un paciente con un raspón porque se cayó en bicicleta, la limpieza de la herida pues puede esperar hasta 6 horas, ¿no? Pues, puede ser llevado a otro centro. Sin embargo, si hay un paciente con una herida abierta, por lo menos habría que hacer una limpieza, cubrir la herida antes de derivar a otro sitio para que le pongan los puntos. Y se trata del caso. Si es una herida sucia, abierta, etcétera, o si es un paciente que se ha caído y está en estado de inconsciencia, se tendrá que recibir, atender, darle oxígeno, hidratarlo, darle profilaxis antibiótica, pedirle exámenes, dependiendo del caso. Es decir, ponerlo en condiciones de que pueda ser transferido a otro centro. Algunos pacientes necesitarán inclusive, por ejemplo, un traumatismo abdominal cerrado por una caída, con que está inestable, requerirán hasta sala de operaciones. Estarán amparados por la ley de emergencia. Entonces, uno como médico es responsable de determinar, ¿no?, y de brindar la atención. Y esto involucra mucho a los médicos de guardia clínicas, también a los de salud, por ejemplo, ¿no? Lo que es Ministerio de Salud, bueno, y tienen sus sistemas, por un lado prepagados, pagos parciales, o otro es el SIS, ¿no?, cuando el paciente no tiene cómo pagar por la atención. A lo que se refiere a emergencias obstétricas también se incluye pues al feto, ¿no? Emergencia, vamos a ver el otro término que es emergencia accidental. El término emergencia accidental no está acuñado dentro de lo que es la ley general de salud ni la ley de emergencia. Por ejemplo, en lo que se refiere a emergencia médica, la asfixia, dolor torácico intenso, hemorragia severa, convulsiones, pérdida no recuperada de conciencia, ¿no?, van a considerarse emergencias médicas, ¿no? Una diarrea leve, ¿no? Una deshidratación leve, ¿no? Tampoco. Una faringoamigdalitis tampoco se considera una emergencia, puede ser considerada, ¿no?, podría ser atendida en forma ambulatoria, ¿no?, sin necesidad de que sea atendida por emergencia. La emergencia accidental es un concepto que se maneja a nivel de aseguradoras privadas. Pacífico, esta es la denominación de Pacífico Seguro, por ejemplo, aquella producida por un accidente. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona independientemente de su voluntad. ¿Qué son estas? Fracturas, luxaciones, esguinces, heridas, contusiones ocasionadas por caídas, por agresiones, etc. Salud no cubre agresiones por terceros, ¿ya? Entonces, si es que son asaltados, golpeados, la salud los puede atender. Sin embargo, el paciente tiene que firmar un pagaré, así sea asegurado, y tiene que hacer su denuncia y después traer la denuncia a la institución para que ese pagaré sea levantado del paciente. En salud se supone que atiende al paciente y después le va a cobrar pues al que lo agredió, ¿no? Ya presentará una búsqueda, muchas veces queda en nada, pero se cumple el protocolo, ¿no?, de la denuncia y de la atención del paciente. Entonces, con los seguros particulares es importante en la diferenciar la atención de emergencia, de no emergencia o de urgencia, porque si uno se atiende en salud, bueno, uno ya paga por anticipado y a uno no le cobran, así sea consulta externa, emergencia, exámenes de laboratorio, uno no paga, nada. Pero en los seguros privados sí paga una parte de la atención. Es decir, si la atención en emergencia costó 500 soles, pues tiene que pagar entre 10 a 20%, usualmente. Si la atención costó 1000 soles, tendré que pagar pues 200, vamos, ¿no?, 100 o 200 soles, ¿no? Entonces, es relevante diferenciar bien. ¿Por qué el que tiene su seguro privado, si sabe que por emergencia no le van a cobrar nada, va a intentar o va a querer hacer uso de lo que es la atención por emergencia?
Si son accidentes, pues no hay problema, es más difícil. Pero si son problemas médicos, no accidentales, ahí sí tenemos que ir un poco fino, el médico tratante, para poder diferenciar y ver efectivamente si el paciente se le va a tratar como una emergencia o tiene que pagar una parte de la atención. Tenemos ahora el seguro de accidentes de tránsito, el SOAT. SOAT aparece pues en el 2002. Previo al SOAT, cuando los pacientes se accidentaban, hice muchas rotaciones en el hospital regional, internado también. Entonces, durante ese tiempo llegaban los pacientes, se accidentaban, todo lo que era agresiones, caídas, accidentes de tránsito, pasaban por nuestras manos en cirugía, y tenían que ser operados. Había un sistema que se coordinaba con asistentado social, le llamaban unidosis, que era todo lo inicialmente que el paciente necesitaba, se le daba, pero después se esperaba que los familiares tenían que pagar el resto de la atención. Se emitían las recetas para que la familia pague. Muchas veces había que ir con asistentado social para la segunda receta, para la tercera receta, porque los familiares no venían o no tenían, el paciente no tenía. Entonces el asistente social tenía que ir, verificar y sellar la receta para que el paciente pueda continuar con su atención. Entonces en accidente de tránsito puede ser así también. Traumatología, fracturas. El paciente está hospitalizado 1 semana, 2 semanas, esperando que la familia tenga el dinero suficiente para poder comprar los materiales de osteosíntesis, los clavos, los alambres, ¿no? En el 2002 aparece pues el seguro del SOAT, que tiene un principio social. Ese principio social involucra de que la atención de los pacientes asegurados por el SOAT va a ser inmediata, incondicional e integral de todas las víctimas del accidente de tránsito que sufren lesiones corporales. Es decir, el SOAT no va a cubrir atenciones por psiquiatría ni por psicología, solamente lesiones corporales. Estas víctimas de accidente de tránsito pues pueden ser que un auto que están 5 personas, un auto de 5 asientos, sin embargo viajaban 7. A todas se les tiene que atender. Y no solamente se accidentaron a 7, sino que también atropellaron a una persona o a un ciclista. También se extienden los atropellados, etc. Si 2 autos colisionan, entonces ahí cada auto cubre con su SOAT a sus ocupantes. ¿Ya? El SOAT de un auto no va a cubrir a los ocupantes del otro. Si un auto tiene SOAT y el otro no tiene, el auto que tiene SOAT cubrirá a sus ocupantes, y el que no tiene, bueno, se tendrán que pagar sus atenciones individualmente, o el conductor o el dueño del vehículo, el colectivo, tendrá que pagar las atenciones, ¿no? Sino que ahí se entra en un conflicto. Lo que sí, la ausencia del SOAT puede generar una multa pues, a ese vehículo. Entonces, no tiene límite el número de personas que pueden ser afectadas. En auto pueden viajar 2, 1, 2, 5, 7, 9, y a todos se les va a atender. Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes. La suma asegurada tiene un tope, es un poco más de 20.000 soles por cada caso. Si el mismo auto tuvo un accidente en enero y fueron 2 personas, a cada una se le cubre hasta por 20.000 soles. Y si en julio tiene otro accidente, son 3 personas diferentes de las anteriores, también a cada persona se le cubre hasta por 20.000 soles. Y si en diciembre tiene un tercer accidente y tiene 5 personas, a cada una de esas 5 personas se les cubre hasta por 5. Si el seguro venció, ya simplemente ya no. Tiene que renovarlo anualmente para que pueda seguir teniendo el beneficio de los seguros. No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna. Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional deben contar con SOAT. El pago de las respectivas indemnizaciones será sin ninguna investigación respecto a la responsabilidad. O sea, no interesa el responsable, eso es después. Lo importante es que los pacientes reciban su atención. Entonces, ¿dónde vamos a entrar nosotros, ¿no? El trabajo del médico auditor. El trabajo del médico auditor va a ir dentro de estas coberturas que va a tener el SOAT. El SOAT cubre muerte también, cubre gasto de sepelio. Ahí no tenemos mucho que ver, no tenemos que ver. Sin embargo, en lo que se refiere a gastos médicos, sí, incapacidad temporal e invalidez permanente. Ahí sí tenemos que verificar.
Si hay invalidez, hay manuales de invalidez que tenemos que usar. Si hay incapacidad temporal, que es el tiempo por el cual el paciente va a estar en lo que llaman con descanso médico. Y también se puede verificar de acuerdo a la evaluación del paciente, de las informes, o del mismo paciente, o entrevistando al médico tratante, etc. Los gastos médicos, hasta 5 UITs, o sea, cubre hasta más de 20.000 soles. Entonces, aquí sí tenemos que verificar también que los diagnósticos estén adecuados. Podemos hacer visitas mientras el paciente está hospitalizado, ver la evolución que tiene el paciente, el tamaño de las heridas, por último, ver la cantidad de insumos. O sea, te pueden curar de repente, le hemos curado 8 heridas y vas a ver si solamente tenía 5. Hemos hecho curaciones grandes y ven que son solamente raspones pequeños. Estas cosas también se tienen que cautelar, ¿no? Se cautela porque si uno trabaja para la aseguradora, tiene que hacer su trabajo y verificar que lo que se está pagando sea lo justo. Pero también pensando en que si es que ese dinero se acaba con prontitud, el paciente se va a quedar indefenso. Ya no va a tener de dónde, quién le pague las atenciones subsiguientes, que muchas veces, aparte, si son problemas menores, bueno, consumirá una parte de esos 20.000, pero muchos de los pacientes ah, ingresan por emergencias, son atendidos, se hospitalizan, entran a hacer operaciones, o sea, necesitan una serie de osteosíntesis y el dinero es más de 20.000 soles que parece de repente mucho, se acaban con rapidez. Se cautelar el gasto también. ¿Cómo funciona esto? De las atenciones y los pagos. Los hospitales o clínicas atienden a los pacientes SOA donde son llevados. Si funciona también el criterio de atención de emergencia. En salud, por ejemplo, trata de atender la emergencia y derivar al paciente, ¿no? Y si es que son atendidos ahí, pues las clínicas privadas de salud o quien lo ha atendido genera su expediente y luego le cobra a la aseguradora. Entonces, puede ser uno como, como persona, como dueño del vehículo, como chofer, etcétera, puedo pagar, o como familiar, o yo mismo soy el accidentado, puedo pagar de mi bolsillo y voy pidiendo todas mis boletas para después ir a la aseguradora para cobrar, con lo que ha significado la atención del gasto. Y después también las aseguradoras y las clínicas pueden tener algún tipo de convenios para algún tipo de atención preferente, los cuales va a generar pues una frecuencia más de pacientes para ciertas clínicas y disminución de costos para la aseguradora, ¿no? Bueno, esas son cosas aparte. Pero la aseguradora ahí van los pacientes a las clínicas, son atendidos y la aseguradora, la clínica ya le cobra directamente a la aseguradora. Son formas de trabajo. Lo que sí, si trabajas en una clínica como médico auditor, estos expedientes también tienen que ser revisados para el cobro respectivo, verificando los diagnósticos, los tratamientos, la solicitud de exámenes, los controles que necesita el paciente. Hay mucha terapia física también ahí, ¿no? De traumatología, etc. Bien, y estas son las conclusiones del tema. Recording stopped. A ver. Entonces, vamos a proyectar Canvas. Está abierta el registro de atención, por favor, vayan marcando su atención, su asistencia. Y nuevamente vamos a ir a Canvas, aquí está Canvas, semana 13, acá está la presentación de la semana. Donde dice práctica tienen ustedes entonces atenciones de emergencia. Este es un archivo con 5 atenciones, que son las que tienen que revisar en grupo y que van a exponer mañana, ¿ya? Y acá está el formato de auditoría de calidad de registro de emergencia que les he puesto en la presentación, con la cual tienen que auditar estos 5 casos. Este es para la práctica de mañana. Y corregiremos errores, ¿ya? Y después de eso ya tendrán que hacer su tarea, que aquí en este otro archivo, donde debajo de lo que dice tarea, está en este AM3, perdón, sí, no le he cambiado el título, lo voy a cambiar.
Tienen las indicaciones de la tarea y acá están los dos casos que van a ser por un producto de la tarea y que van a ser calificados. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Bien. Entonces, si no hay preguntas, registren su asistencia, por favor, y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias. Doctor, disculpe. Sí, hola. Doctor, es que estoy en clases de mi teléfono y no puedo llenar la asistencia. No sé si me lo podría pasar. A ver.